La palabra de Dios que acabamos de escuchar para nuestra reflexión y conversión nos hace una pregunta tremendamente fuerte. Hemos escuchado cómo sucedió el primer asesinato, según como nos lo va presentando el Génesis. Y la palabra nos cuestiona, nos interroga, nos hace la pregunta para que nos convirtamos de nuestros individualismos. Y el individualismo fomenta siempre la autonomía y el obrar cada uno por su propia cuenta. Y esto no es malo. Cada uno de nosotros ha de ser responsable de sus decisiones. El problema es que el individualismo nos aparta, nos aísla y no consideramos para nada a los demás y nos hace autosuficientes y en el fondo nos hace orgullosos. Y por eso la pregunta es bien fuerte para nosotros. Después del asesinato de Abel, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Nosotros a veces, viviendo en familia, no sabemos dar razón de los demás. Y esto huele ¿a qué? Huele a individualismo. Y llamemos las cosas por su nombre. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y la respuesta de Caín: no lo sé. ¿Cómo que no lo sabía? Si lo había matado. Y aquí viene lo más grave. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es que no somos guardianes, es que somos hermanos. Y el hermano interesa. Todos tenemos la experiencia de ser hermanos. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos y dejamos embrocado al hermano en responsabilidades que nos corresponden a todos? Pensémoslo. Justificaciones las vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las fabricamos según sean nuestros propios intereses. Intereses tantas veces egoístas, intereses tantas veces deshumanos, y nos decimos cristianos. La pregunta y la respuesta son graves para nuestra propia
conversión. Es que no se trata de ser guardia del hermano para andarlo controlando e investigando. Es que se supone que hay una relación normal entre los hermanos que a veces no hay en nuestras familias. Y vivimos individualistamente, sin preocuparnos y sin ocuparnos de cómo va la vida del hermano, y lo dejamos que se ahogue en sus propios problemas. ¿Qué clase de hermano soy? Esta es una palabra, yo no sé ustedes cómo están, pero nos da parejo. Y el que esté limpio, que levante la mano y que me tire la primera piedra. La realidad es esa. Es que ser guardia no está bien. Es que somos hermanos. Y por eso nace el interés, nace la solidaridad. Pero nos lavamos las manos. Eso no me compete. Mira cómo lo arreglás vos. Eso no es así. Y estamos en un modo de pensar, en una cultura tremendamente individualista que nos lleva a la división. Y por eso no crecemos. La vida cristiana no es cuestión de rezar más. Hay que rezar. La vida cristiana no es cuestión de venir a misa día a día y seguimos igual. Vengamos a misa día a día, pero por favor crezcamos en calidad de vida cristiana, de tener un amor que se preocupa por el hermano, de tener un amor que ante los momentos de dolor y de sufrimiento sea solidario. Ahí vamos a demostrar la calidad de vida cristiana que tenemos. Cada uno cosecha lo que siembra. Caín era el hijo mayor en el modo de explicar los orígenes, los principios que la Biblia tiene, tal como aparece ahí, pues nos lo presenta como el hijo mayor. Abel era el hijo menor. Uno se dedicaba a la agricultura, el otro era pastor de ovejas. Y en la fe que tenía, sabiendo que todo viene como un don de Dios, hacen sacrificio. Pero es que el sacrificio debe ser bien hecho. Es que el sacrificio debe ser con rectitud de intención. Y cuando hay rectitud de intención, las cosas se hacen bien. ¿Hizo sacrificio Caín? ¿Hizo sacrificio o no hizo? Hizo sacrificio. Pero, según dicen, presentó lo más chueco de la cosecha. El sentido de presentar primicias es el sentido de que uno reconoce que la bendición viene de Dios y por eso uno presenta lo mejor. La intención de Caín en el sacrificio no fue recta. Abel, ¿qué presenta?
unas ovejas. Era el fruto de su trabajo. Y como primicia ofreció en sacrificio lo mejor. No es que Dios nos esté pidiendo, porque Dios no necesita nada. Es una vida santa, el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer al Señor. El mejor sacrificio que podemos ofrecer al Señor es nuestra propia conversión. Somos cristianos por costumbre tantas veces y por eso no hay crecimiento en calidad de vida cristiana, aunque sepa mucho. No es cuestión de saber. Viví lo que sabes y entonces hablamos. Lo demás es discurso barato y totalmente vacío. Dios conoce, pero nos hace preguntarnos a nosotros. Jesucristo conoce las intenciones. Nos dice el Evangelio que también los fariseos se acercaron a Jesús. Los fariseos sabían mucho, aquí, en la cabeza, pero la mayoría de ellos tenían un corazón vacío. Conocimiento de Dios, para que sea auténtico, debe ser conocimiento vivencial, porque si no, tenés conocimiento de diablo. ¿El diablo conoce a Dios? Claro que conoce, y por eso nos engaña. Entonces, sabían mucho. Se meten a discutir con Jesús, no para descubrir la verdad y hacer suya la verdad. Normalmente los evangelios nos dicen que discutían para ponerlo a prueba y encontrar algo de qué acusarlo. Y lo acusaron después y lo llevaron a la muerte, con calumnias. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy? Que le pedían una señal del cielo. Mira, hace esto y entonces vamos a creer. Dios, mis hermanos, no se presta a nuestros juegos. Dios no es trapecista de circo para que nosotros nos asombremos. Pedían una señal, pedían un milagro. Jesús, ¿qué hace? Nos dice el Evangelio, suspira profundamente, porque como hombre le daba pena. Y cuando uno quiere controlar su genio, que hemos de controlarlo, ¿qué hay que hacer? Cuando uno siente que ya va a reventar. A ver, Rosana, ¿qué hay que hacer? Suspirar para que nos entre aire y nos tranquilicemos. Y Jesús dice, ¿por qué la gente busca una señal? Y Jesús responde, les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Ya habían recibido bastantes. Querían que Jesús mostrara su poder y su potencia.
Eso querían. Y Jesús manifiesta su amor sanando corazones y sanando enfermedades. Y repito, no es trapecista de circo. Y nosotros tantas veces queremos manipular y queremos manejar a Dios para que Dios haga lo que a nosotros nos parece. Y Dios va a actuar para nuestra salvación, no para satisfacer caprichos personales, egoístas y tontos que a veces tenemos, mis hermanos. El modo de actuar de Dios es distinto al modo de actuar de los hombres. Y el gran desafío, el gran reto que la palabra de Dios hoy nos deja es que seamos rectos en nuestras intenciones, que seamos veraces, que digamos la verdad y que no acomodemos la verdad a nuestros propios intereses. Es nuestra vida la que se ha de ir acomodando a Dios. Y entonces, cuando comprendamos esto, no vamos a ser guardián del hermano, vamos a ser hermanos de verdad.